Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Si miramos el continente africano, la atención está concentrada en esa tensión que tiene lugar en Etiopía. Vemos a un grupo rebelde, el Frente de Liberación Popular de Tigré, que ha acumulado fuerza a nivel territorial. Vemos también a un gobierno federal que está dispuesto a todo, hasta realizar arrestos arbitrarios para defender la soberanía y a la ciudadanía de ese país. Vemos también a la población civil en medio del fuego cruzado. Cerca de 1.000 personas han fallecido en estas confrontaciones desde noviembre del 2020. También están expuestos a las hambrunas, a las detenciones y a la falta de oportunidades. A esto hay que añadir una economía que no consigue despegar en todas las zonas rurales, también la pandemia del COVID-19, las crisis de los países vecinos, como por ejemplo Sudán, Sudán del Sur, la tensión que hay con Eritrea y el conflicto que hay en Somalia, en donde hay presencia de grupos yihadistas. Todos estos ingredientes son los ingredientes perfectos no solo para desestabilizar a un país como Etiopía de más de 100 millones de habitantes, sino también a la región del Cuerno de África o a África Occidental. Así es como están las cosas, veamos. Tensión máxima en las calles de la capital etíope. En la región de Tigré, miles de personas fueron arrestadas arbitrariamente desde la semana pasada, incluyendo miembros del personal de las Naciones Unidas. 16 funcionarios nacionales fueron detenidos, mientras que 6 fueron liberados. Por supuesto, estamos trabajando activamente con el gobierno de Etiopía para asegurar su liberación inmediata. Las detenciones se producen tras la declaración la semana pasada de un estado de emergencia previsto para 6 meses, después de que las fuerzas leales al Frente de Liberación Popular de Tigré reivindicaran importantes avances en el norte de Etiopía, lo que levantó alertas de una posible invasión a la capital. Las medidas de emergencia permiten al gobierno detener sin orden judicial a cualquier persona sospechosa de colaborar con un grupo terrorista. La Comisión de Derechos Humanos de Etiopía declaró que está supervisando un aumento de los arrestos de tigrayanos en Addis Abeba. El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que Washington encuentra los informes preocupantes. Entendemos por los informes que los detenidos son tigrayanos. El acoso y la detención por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno etíope por motivos étnicos son completamente inaceptables. Las tensiones entre el gobierno etíope y la ONU se elevaron desde que estalló la guerra en Tigré el pasado noviembre. En septiembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores expulsó a 7 altos funcionarios de la ONU, acusándolos de entrometerse en los asuntos del país, solo unos días después de que la ONU advirtiera que el bloque humanitario de la región ponía a cientos de miles de personas en riesgo de hambruna. La capital etíope, la ciudad de Addis Abeba, es una de las capitales africanas más dinámicas del continente. Es el centro económico, político y académico de ese país. Es también la sede de la Unión Africana y es el principal hub de conexiones aéreas en el continente africano. Addis está bajo amenaza por parte de los grupos rebeldes. Incluso el gobierno llamó a los ciudadanos a defender la capital de ser necesario. Los ciudadanos, por supuesto, respaldaron la medida. En apoyo al ejército y al gobierno etíope, miles de personas salieron a las calles de la capital, Addis Abeba, para secular a las fuerzas oficiales y rechazar la alianza de fuerzas rebeldes de Tigré que amenazan con avanzar hacia la ciudad. Marchemos al frente. Debemos tomar la decisión ahora de luchar por la independencia de nuestro país. Tenemos que garantizar la paz de nuestra ciudad. Tenemos que bloquear la vía de entrada y salida de las fuerzas de distracción y sofocarlos. Desde hace 5 días el país está en estado de emergencia debido a la intensificación del conflicto en la norteña región de Tigré, que ya entró en su primer año y deja miles de muertos y más de 2 millones de desplazados internos. Los manifestantes portaban enormes pancartas con eslóganes que criticaban la cobertura de los medios de comunicación occidentales sobre Etiopía. Otros mostraron su enfado por el llamamiento de Washington para que el gobierno federal y el Frente de Liberación Popular de Tigré inicien conversaciones. No más negociación. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos no negocia con terroristas como Al-Shabaab?
Quieren destruir nuestro país como hicieron en Afganistán. Nunca lo conseguirán. La razón por la que estoy aquí hoy es, en primer lugar, para denunciar la invasión del enemigo en mi país. En segundo lugar, para unirme al ejército. El sábado, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitió un comunicado respaldado por 15 países en el que responsabiliza de graves crímenes y abusos de derechos humanos a todas las partes que luchan en el conflicto etíope. Pues como ustedes ya lo ven, es preocupante la situación en Etiopía y la pregunta que muchos sectores se hacen es si este país está rumbo a una guerra civil. También qué puede hacer la comunidad internacional, qué papel puede jugar la Unión Africana y qué tanta presión hay sobre el primer ministro etíope Abiy Ahmed, quien fue galardonado con el Premio Nobel de Paz por ese acuerdo de paz que alcanzó con la vecina Eritrea, un país ubicado al norte de las fronteras de Etiopía. Pues este es nuestro tema de debate hoy aquí en France 24. Y para analizar este tema hemos invitado a la doctora Hilda Varela Barraza. Ella es docente de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, es también experta en historia y procesos políticos sociales de la África subsahariana. Ella se encuentra en la Ciudad de México y también está con nosotros Manuel Glés. Él es profesor de la Sociedad de Estudios Internacionales, es experto en historia del continente africano, también de temas relacionados con el Islam y con temas relacionados con el norte de África y Medio Oriente. Se encuentra en la ciudad de Madrid, en España. Ustedes también, nuestros televidentes, hacen parte de esta conversación, de este análisis, de este debate a través de sus preguntas y comentarios que los pueden dejar en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Síganos como @France24-es, @Santilogo, mi cuenta personal. Nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios. Comienzo entonces con la doctora Hilda en la Ciudad de México, allí en la capital de la República Mexicana. Comienzo, doctora Hilda, haciéndole la pregunta con la que titulamos este programa. ¿Etiopía está al borde de una guerra civil? Bueno, en la práctica ya se habla de una guerra civil. No estaríamos al borde, lamentablemente, sino que ya habría una guerra civil, porque el grupo del norte, los Tigrayans, han avanzado y están cada vez más cerca de la capital. Eso ya implica que efectivamente ya hay una guerra civil, lamentablemente. Y señor Manuel Glés, en la ciudad de Madrid, en España, le hago la misma pregunta. ¿Está Etiopía entonces al borde de una guerra civil o ya está en una guerra civil? Tomando un poco las palabras que dice la doctora Hilda. Buenas noches o buenos días desde Madrid. Pues estoy totalmente de acuerdo con la doctora Hilda. Ya se encuentra en una guerra civil. Desgraciadamente, con el número de víctimas que supera ya las 1.000 personas, el número de desplazados, con más de 100.000, 200.000 según las cifras que se puedan barajar, y hasta 1 millón o 2 millones también según las cifras de personas que se encuentran desplazados o refugiadas. Con lo cual la situación es bastante alarmante y, como ha dicho la doctora Hilda, sí, está en una guerra civil. En ese caso, entonces, Manuel y doctora Hilda, les pregunto, ¿cómo es que a la comunidad internacional no le alertó desde un principio la situación o por qué no hubo alarmas tempranas en torno a lo que estaba pasando en Etiopía y ya se llegó a este escenario? ¿No fue posible evitar esta confrontación, este conflicto, esta guerra civil? ¿Qué piensa usted, Manuel? Bueno, los conflictos a veces se pueden evitar, pero a veces son complicados. En este caso, Etiopía, que es un país complejo en sus raíces históricas, complejo en sus raíces étnicas, incluso religiosas. Pero bueno, la parte religiosa en este conflicto se ha quedado un poquito al segundo plano. La parte étnica es muy importante. Tengamos en cuenta que estamos en un país con más de 80 etnias y unas 114 subetnias, de las cuales la más importante es la de los oromas, la del presidente actual, Abiy, que son unos 40 millones de personas. Claro, estamos hablando de un país de 115 millones de personas, complicado en su esencia. Y además, complicado con los vecinos. Vemos que las tensiones que han ido creciendo con los vecinos, aunque se lleve bien con Somalia porque les ayudó con el tema yihadista el presidente actual, sin embargo la relación con los vecinos del norte, tanto Sudán como Egipto, está siendo un poco tensa después de la construcción de esta gran presa que ha hecho Etiopía y que puede dañar la economía tanto sudanesa como la economía egipcia. Esto provoca también tensiones, con lo cual todo esto empieza a complicar la situación. Y además esta presa está cofinanciada en un 30% por China, que también complica más todavía los actores. China, que tiene su primera base marítima justamente en Djibouti, el país vecino, son factores geopolíticos que van a hacer mucho más complejo el asunto de Etiopía. Y en la parte interna, en concreto, no solamente porque esta minoría de los tigris
que, bueno, una minoría que son casi 8 millones de personas, se están juntando con partes de la etnia que son del mismo presidente, con lo cual grupos de oromas están juntándose también en la acción contra el presidente actual. Con lo cual vemos que el asunto se está complicando cada vez más, y más sobre todo que está muy cerca de la capital, Addis Abeba. La realidad etíope es una realidad muy ajena a América Latina, por eso hemos traído este tema al debate de France 24 para explicar lo que está sucediendo allí. Manuel menciona 80 etnias diferentes, un país de 115 millones de habitantes, es el segundo más poblado de África. Doctora Hilda, ¿cómo han convivido a lo largo de los años estas 80 etnias en este país tan diverso, tan complicado, tal parece para unificar, pero que a la vez tiene una historia como Estado muy interesante, nunca fue colonizado y se ha mantenido en cierta unidad para enfrentar amenazas externas? Sí, bueno, la historia es sumamente compleja. Es importante tomar en cuenta que realmente lo que actualmente conocemos como Etiopía es producto de conquistas que empezaron en principio, desde mediados del siglo XIX empezaron las conquistas y sobre todo se intensificaron a partir de finales del siglo XIX. Entonces eso provocó que obviamente haya muchas rencillas entre los distintos grupos étnicos, y yo aquí subrayo políticos. Generalmente están en juego tanto una lucha por el poder, por una representación en el gobierno federal, y por otro lado, en varias ocasiones, por ejemplo, en el caso de Tigray es muy notorio, está también el problema de la tierra. Entonces, bueno, la historia realmente de Etiopía ha sido una historia de conflictos, de continuas dificultades, y recordemos que durante mucho tiempo estuvo en el poder un gobierno que se decía oficialmente de izquierda. Yo en lo particular creo que nunca fue de izquierda, era solamente el discurso político que atraía en un momento dado, hasta que en 91 fue derrocado. Ahora, cuando fue derrocado, jugó un papel muy importante precisamente el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, el que está actualmente en conflicto con el gobierno federal. Y el actual primer ministro, Abiy, él era miembro de ese grupo que participó en el derrocamiento del gobierno de corte supuestamente de izquierda, digamos, ¿no? Entonces, bueno, las relaciones, subrayo, son político-económicas muy conflictivas en toda la región. Hay muchas causas históricas para que en un momento dado haya fracturas. Hay muchas rencillas. En el caso de lo que ahorita está pasando, es indudable que se veía venir este conflicto. Por lo menos desde 2018, cuando tomó el poder Abiy, ya era muy notable la ruptura entre el Frente Nacional de Liberación del Pueblo Tigray y el propio gobierno federal. Entonces ya desde ahí se podía haber evitado este rompimiento. Yo creo que aquí un aspecto que es fundamental es que hay una lucha. Tigray empezó por una reivindicación de una mayor representación en el gobierno federal, y obviamente de ahí se fue avanzando en sus reclamos, y ahorita lo que piden es la destitución del gobierno actual y la formación de un gobierno de transición. Manuel, importante profundizar en este grupo rebelde de liberación de esta provincia, de este estado del norte de Etiopía, Tigre, que justamente tiene frontera con Eritrea, un país con el que también hay una historia de conflicto, y que a lo largo de estos últimos años han tratado de estrechar los lazos entre Addis Abeba y Asmara, pero tal parece que la relación sigue un poco congelada, o al menos así lo ve la comunidad internacional. Vámonos a la región de Tigre, Manuel. ¿Quiénes son estos rebeldes? Profundicemos en lo que piden y en qué condiciones está este Estado. ¿Por qué piden reivindicaciones? ¿Quiénes son? Bien, este grupo, primero que es Tigray, responde al nombre del entorno físico, pero también al nombre de la etnia preponderante en el Estado. No la única, pero sí la preponderante. Ellos han sido protagonistas del cambio de gobierno, con lo cual también se sienten protagonistas de esta modificación en las políticas de Etiopía. Aparte de que en el año 93 haya disgregado Eritrea, y ya por fin en el año 2002, tras una guerra con Etiopía, la ONU por fin consigue aplacar un poquito los ánimos y se consigue ya la independencia y el cierre de fronteras, delimitar las fronteras entre Etiopía y Eritrea. La relación, por supuesto, sigue estando ahí, pues ese resquicio de lo que fue una guerra entre Eritrea y Etiopía. Con respecto al grupo de los Tigray,
pues el dirigente, además, precisamente es el que ha estado en las elecciones últimas del año 2020, que no se celebraron, que eso es una de las causas por las que se ha producido el conflicto. Las elecciones están programadas para el 2020, pero por causa del COVID, el primer ministro Abiy decidió prorrogarlas. ¿Esto qué es lo que dio pie? Pues a que Tigray hiciese sus propias elecciones o pretendiese hacerlas, y esto provocó la tensión entre el gobierno central y el gobierno de Tigray. El primer paso que se dio no se sabe muy claramente si fue un ataque a una base federal por parte de los Tigray o directamente el Ejército Nacional etíope atacó a los Tigres. De cualquier manera, se inició el conflicto en noviembre del año pasado y desde ese momento, este año, pues ha continuado creciendo además todo el conflicto. Y como estaba diciendo antes, uno de los candidatos para la presidencia pues iba a ser el dirigente de Tigray, con lo cual también se junta el tema de alcanzar el poder personal y además pretender acaparar un poquito más de poder por parte de la etnia correspondiente. Sí. Manuel, continúo con usted para hacerle una pregunta. Quiero compartir uno de los análisis que leía preparando contenido para este programa. Algunos analistas hablan de una posible balcanización de Etiopía, que este país como Estado, como lo conocemos, se desintegre y de paso a otra serie de países más pequeños, como ya sucedió con Eritrea, que era parte de Etiopía y pasó a ser un Estado independiente, y de hecho Etiopía perdió toda la costa en el Mar Rojo al perder este territorio. ¿Puede suceder esto? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es factible una balcanización o una desintegración? ¿Cómo lo ven? Pues sí, desde luego los trazos son los siguientes. Tengamos en cuenta que ahora mismo hay 10 regiones y 2 ciudades especiales en Etiopía. Cada región responde prácticamente a una etnia principal, sobre todo las 5 primeras regiones son etnias principales. Pero solamente en el mundo hay 2 países que reconocen el derecho a autodeterminación de los pueblos, como son Liechtenstein y Etiopía. Precisamente ante esta respuesta, y desde que está gobernando el actual primer ministro, se han solicitado por parte de 10 etnias más el crear regiones. Tengamos en cuenta que la 10ª región se creó hace muy poquito. Si esto continúa así, es decir, si conseguimos con la legalidad que tiene el país que estas etnias reivindiquen su autonomía y se les conceda, igual que se le ha concedido a la que se ha creado hace muy poquito, tendríamos otros 10 estados más, es decir, tendríamos como 20 estados, doblaríamos el número de provincias o de demarcaciones que hay en Etiopía. Esto, por supuesto, es una balcanización. Entonces ya está balcanizado el país en la parte étnico-religiosa, pero ahora sería también una balcanización en el sentido de la división territorial del mismo. Hilda, ¿cómo ve usted el papel de la comunidad internacional? Los socios occidentales apostaban por esta reforma, esta transición que estaba viviendo el país a nivel político, también una pacificación. Precisamente el primer ministro se ganó el Premio Nobel de Paz por haber logrado ese acuerdo de paz con Eritrea. El país estaba tomando un rumbo que a los países occidentales le agradaba, digámoslo así, pero tal parece que la comunidad occidental fracasó en estos intentos o en esta percepción, y el país pues está rumbo a un conflicto, y muchos temen que se repita algo como Afganistán, donde el mundo occidental se fue, los dejó a su suerte y cualquier cosa puede pasar allí. Bueno, ahorita que pareciera que los rebeldes, y aquí habría que subrayar que no solamente ya son los Tigrayans, sino que están unidos al ejército de Oromo, del pueblo Oromo. Entonces, bueno, conforme los rebeldes están avanzando y existe la alta posibilidad de que lleguen a la capital, pareciera que se han intensificado las presiones internacionales, tanto en el gobierno federal como en los rebeldes de Tigray, precisamente para que haya una negociación. Por otro lado, hay un debilitamiento. Obviamente, Etiopía ha sufrido todos los efectos de la COVID, que han sido tremendos. Hay un deterioro económico muy importante, ya no es la prosperidad que tenía hace 2 o 3 años Etiopía. Entonces, obviamente, este conflicto está haciendo mella en la situación de Etiopía. Por otro lado, también los rebeldes, por un lado, enfrentan por lo menos 400,000 personas en riesgo de muerte por falta de alimentos. Del norte es Eritrea, y hay conflictos territoriales históricos entre Eritrea y Tigray. Entonces, bueno, obviamente por Eritrea no van a recibir ningún tipo de abasto, no hay abasto humanitario concretamente. Entonces, esto también podría provocar que los propios rebeldes se
se abra una pequeña perspectiva para que tanto los rebeldes como el gobierno federal lleguen a un acuerdo. Por primera vez se sienten a la negociación. Es importante aquí recordar que cuando empezó el conflicto, el gobierno federal decía que no tenía por qué haber una participación internacional, una mediación internacional, para ser más correctos, porque era un asunto interno y se trataba de un problema de aplicar la ley. Ahorita ya la dimensión está siendo muy distinta. Sí. Aquí valdría la pena decir tan solo una pequeñísima mención, que Rusia ha condenado la violencia, pero en sentido estricto Rusia no ha tomado posición por ninguna de las dos partes. Sí. Doctora Hilda, usted habla de estas asociaciones o alianzas entre los diferentes grupos que hay en Etiopía, por ejemplo, el nuevo Frente Unido de Fuerza Federalista Etíope, que busca establecer un acuerdo transicional para que el primer ministro deje el poder y el país pueda enrutarse lo más pronto posible en tratar de salir adelante de la pandemia económicamente y asistir a la gente que está precisamente en riesgo de hambrunas. ¿Usted cree posible que el primer ministro deje el cargo, dimita a la luz de un posible diálogo o a la tensión que se esté presentando allí? Yo creo que, bueno, aquí es importante tomar en cuenta que por un lado está la Fuerza Armada Rebelde, que sería precisamente los tigrayanos y por otro lado está esta nueva coalición que se unieron 7 grupos político-étnicos, pero no militares, y precisamente lo que quieren es que haya un gobierno de transición. En lo particular no considero que el primer ministro sea fácilmente derrocado, o sea que fácilmente acepte retirarse. Aquí tendría que ser muy fuerte la presión internacional. Lo que pasa es que también ha sido un primer ministro muy útil, entre comillas, para gobiernos occidentales. Entonces, y además es una pieza clave en todo esta región de África. Entonces sí, no creo que sea tan fácil que haya este tipo de transición. Ojalá que se llegue a una mesa de negociaciones. Manuel, quiero que continuemos hablando del primer ministro Abiy, lo que significa para Etiopía, el peso que tiene en este momento, la tensión que puede tener en este momento. Y retomo lo que decía la doctora Hilda, le ha sido muy útil a los países occidentales para beneficiarse de diferentes formas allí en este país africano. ¿Cómo ve usted la posición del primer ministro? ¿Está tal vez por el filo del abismo? ¿Cómo lo ve? Bueno, aquí tendríamos dos formas de verlo, y además estoy de acuerdo con la doctora Hilda. Está complicado el que se vaya. Ojalá que llegue a un punto de negociación, una mesa en la que se sienten y se soldaye el problema. Pero tengamos en cuenta que las elecciones del 21 de junio de este año, de 2021, en un 90% votaron al presidente, o sea, sacó 420 escaños de 436. Esto es un refuerzo que ha tenido él muchísimo, muy grande. Por lo tanto, su persona yo creo que está alimentada ahora mismo por el éxito de estas elecciones. Elecciones que, como hay que tener en cuenta, y dijimos antes, se han hecho este año porque no se pudieron hacer el año pasado por el COVID y que además en algunas zonas del país no se han podido realizar y se han ido haciendo durante los meses de septiembre y octubre, recabando algunos votos más. De cualquier manera, la aplastante mayoría que ha tenido la victoria electoral el presidente Abiy, yo creo que a él le ha reforzado como persona y como líder. Es complicado que con este refuerzo popular una persona quiera dimitir, pero bueno, sí, casos en la geopolítica tenemos de todo tipo. Además que es un primer ministro que cuenta con cierta popularidad, es una persona joven para la política etíope, es carismático, era como el sinónimo del éxito que estaba empezando a tener Etiopía en diferentes áreas y mostrándose como un país líder de esa zona del continente africano, pero esta imagen ha empezado a cambiar, sobre todo por ese premio Nobel que le dieron y que ahora esté llamando al estado de emergencia, a defender a la capital, llamando a los capitalinos a armarse para defender la ciudad y también por las diferentes acusaciones que hay de violaciones a los derechos humanos y de tácticas no responsables por parte de las Fuerzas Armadas etíope. ¿Qué se puede decir sobre este tema, doctora Hilda, sobre estas críticas que ha hecho la ONU, que ha hecho también Estados Unidos, que condenan por los crímenes de guerra descubiertos en investigaciones en la región de Tigre? Sí, bueno, aquí hay una cosa importante, es que hay organizaciones humanitarias a nivel internacional que denuncian que tanto los rebeldes como el gobierno federal han cometido violaciones de los derechos humanos. Aquí, por ejemplo, a mí una cosa que me parece muy preocupante es que el primer
ministro, Premio Nobel de la Paz, como ya usted, Manuel, mencionó, Premio de la Paz 2019, esté manejando un discurso de odio. No solamente está invitando a toda la población civil a armarse y a entrar al ejército de forma voluntaria, sino está hablando de que si llegan los rebeldes a los que denomina terroristas, si llegan a ocupar la capital, su destino va a ser que van a ser enterrados sus huesos y su sangre. Es un discurso de odio demasiado fuerte para un país tan frágil, políticamente hablando, étnicamente hablando, como es Etiopía, y sobre todo es un discurso que uno no espera de un. Sí, es un discurso que no se espera de un premio Nobel de Paz otorgado en el 2019. De hecho, estos discursos de odio étnico han aumentado, sobre todo en las redes sociales allí en Etiopía. Así lo han denunciado diferentes organizaciones internacionales. Manuel, continúo con usted y quiero hablar del papel de dos importantes actores internacionales. Uno, la Unión Africana, país que de hecho tiene sede allí en Addis Abeba, en la capital etíope, y que ya empezó a ser criticada por no actuar lo suficientemente rápido en torno a esta situación y también por no dar soluciones africanas a problemas africanos en este contexto. Sí, ciertamente las críticas que ha recibido la Unión Africana ha sido por esta especie de retraso que ha tenido de una actividad un poco pasiva, no ser muy proactiva en la solución del problema de Etiopía. Además, teniendo en cuenta que Etiopía es uno de los países que más actividad ha tenido en las acciones militares que ha tenido la Unión Africana últimamente en toda la franja subsahariana, combatiendo el terrorismo en Somalia y compartiendo además y aportando un montón de tropas y de efectivos para misiones exteriores de la Unión Africana. Ciertamente las entidades multinacionales, organizaciones multinacionales, a veces pecan de tener poca proactividad en algunos casos. No sabemos por qué motivos, si motivos de tipo conflictivo internos o motivos por intereses con el país, pero en este caso, como sí se ha comentado, le ha faltado un poquito de proactividad a la Unión Africana. Doctora Hilda, y así como a la Unión Africana se le critica por no haber actuado a tiempo o no actuar rápidamente, también han criticado mucho a Estados Unidos por las medidas que ha adoptado frente a Etiopía, eliminar ese acceso a un lucrativo programa comercial que tiene precisamente con Estados Unidos, un acuerdo que tienen entre Washington y Addis Abeba, y han criticado que Estados Unidos ha empezado, digamos, a ahorcar un poco al gobierno federal con esta falta de recursos necesarios en este momento. Doctora Hilda, ¿me oye? Sí. Bueno, creo que tenemos problemas con la comunicación de la doctora Hilda. Le transfiero entonces la pregunta a Manuel mientras restablecemos la conexión con la doctora en Ciudad de México. Le pregunto entonces, Manuel, por el papel que ha tenido Estados Unidos, estas medidas que ha adoptado recientemente a Washington. Claro, Estados Unidos, y como hemos visto de las declaraciones del representante estadounidense, cuando la reacción del primer ministro Abiy es la de retomar la violencia, confrontarse con violencia contra los rebeldes, invitar al pueblo también a la violencia y producir, como parece ser que hay unos informes, esta purga interna étnico, no solamente en la zona de Tigray, pero en las otras zonas y en la capital Addis Abeba, para que todas aquellas personas que pertenezcan a la etnia Tigray sean eliminadas de sus puestos de trabajo, sean de alguna manera llevadas al ostracismo. Esto ha llevado a Estados Unidos a estas declaraciones en las cuales, pues bueno, está ahora mismo invitando a que la situación se calme, pero eso también provoca, como ha ocurrido otras veces en otros estados, que la población pues se rebele contra cualquier tipo de intervención externa. Bueno, creo que ya hemos retomado la comunicación con la doctora Hilda allí en Ciudad de México. Doctora Hilda, queremos conocer su opinión sobre la pregunta que le hacía sobre el papel de Estados Unidos. Adelante. Sí, bueno, cuando empezó el conflicto, los llamados a llegar a una mesa de acuerdos eran muy suaves, eran muy ligeros, pero ahorita que existe la posibilidad de que los rebeldes lleguen a la capital, se ha intensificado la relación, sobre todo la presión para que negocien tanto rebeldes como el gobierno el gobierno federal como los rebeldes. Entonces, ahorita hay una situación un tanto desesperada porque se teme que si llegan a tomar los rebeldes la capital va a ser una situación sumamente difícil y va a ser absolutamente incontrolable. Pero también hay otra cosa importante, hay otros países que también son muy importantes para Etiopía y que desde el inicio han pedido la negociación, concretamente
el gobierno de Francia, incluso el presidente francés se ofreció a él servir como mediador para que hubiese un acuerdo de paz. Pero, sin embargo, las presiones nunca fueron fuertes porque no se quería desestabilizar al gobierno del primer ministro. Sí, aprovecho que tenemos buena conexión con usted, doctora Hilda, para que nos dé sus conclusiones. Ya estamos en la parte final del programa. ¿Qué va a suceder? Siempre digo, no tenemos la bola de cristal para saber el futuro de este tipo de conflictos y situaciones, pero ¿usted qué cree que va a suceder en este país en los próximos meses? Bueno, en primer lugar, yo creo que habría que subrayar que actualmente está considerado como uno de los conflictos más sangrientos a nivel mundial y generalmente hay muy poca atención a lo que pasa en África y este es un caso muy ejemplificativo. Ahora, en cuanto a la salida, efectivamente, ojalá pudiéramos predecir una salida exitosa vía negociación. Para mí es indudable que la solución militar no tiene ningún futuro y lo único que provocaría sería mayor sangre, mayor sufrimiento y aquí también me permito subrayar que hay que distinguir entre la élite incluso tigrayan y la población civil, que es la que realmente está sufriendo. Entonces yo espero que haya una capacidad de ambos bandos para llegar a una negociación y se ponga fin en forma pacífica al conflicto, al menos digamos a mediano plazo. Lamentablemente hay raíces muy fuertes que pueden provocar que otra vez el conflicto vuelva a estallar. Las opiniones de la doctora Hilda Varela en la Ciudad de México y para el cierre le pregunto a Manuel Glés en Madrid su conclusión sobre este tema. Pues la conclusión es que es muy decisivo lo que se produzca estos días porque estamos en un punto de casi no retorno. En el punto este de la capital está a punto de caer por parte de los rebeldes. Llegamos a este punto de no retorno, por la propia definición, sería un conflicto irremediable y además con muchísimas víctimas. Por lo tanto, me uno a la opinión de la doctora Hilda en que esperemos que sean lo suficientemente cautos para sentarse todos a negociar y no lleguen a cruzar este umbral ya de violencia total. Que nos mantengamos en esto y que por lo menos se retorne a un cauce de paz. Bueno, pues son las opiniones de nuestros invitados aquí en el debate de France 24. Nuestro tema de hoy era la crisis que se está viviendo en Etiopía, un país africano que está al borde de entrar a una guerra civil. Algunos de nuestros analistas ya dijeron que de hecho el país se encuentra ya en una guerra civil. Eran las opiniones de algunos de ellos. Ustedes pueden también seguir dejando sus opiniones y preguntas a través de las redes sociales del canal de France 24 y pueden seguir dejando allí todos sus comentarios. A mis invitados les agradezco por habernos acompañado y a ustedes muchas gracias por la sintonía. Sigan con France 24.